Hola, espero que este video sea de gran delicia para usted. Hoy vamos a hablar un poquito de la tapioca. ¿Y qué es la tapioca? O tapioca, es como se pronuncia en portugués. La tapioca es un tipo crepe, básicamente es un casabe de yuca y básicamente se viene directamente de la parte nordeste del país de Brasil. Y ahí es básicamente lo que vamos a hacer hoy. ¿Y qué se necesita para hacer lo que es la tapioca? Bueno, necesito solamente es una funda de tapioca en cualquier supermercado. Y segundo, necesita agua. Y tercero, sal para comenzar. Ok, y aquí tenemos nuestra tapioca flour, nuestra tapioca que vamos a usar para comenzar hoy mismo. Entonces, a comenzar, yo cogí lo que es un vaso de tapioca y lo coloco ahí en un envase que usted desea. En este caso tengo un plato aquí verdecito en cual yo voy a colocar aquí lo que es una cantidad de tapioca para comenzar así. Ahí está su muestra que vamos a usar para hoy. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero esta cantidad da para 3 tapioca que vamos a hacer hoy. Previamente entonces le colocamos agua ahí, la mezclamos con nuestra mano y ve cómo estamos aquí. Le estoy colocando como 5 o 7 cucharadas de agua. En brevemente va a ver un poquito cómo queda si usted usa mucha agua y qué tiene que hacer ahí. Y básicamente le va echando, va mezclando un poquito, se va poniendo un poquito dura, va endureciendo y a la misma vez va volteando un poquito. En este caso ya está viendo aquí cómo se pone si usa mucha agua. Ahí le voy a echar un poco más y pues ya he llegado al momento donde ya debo parar de echar mucha agua aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mezclar un poquito más y ya prontico pues entonces se le echa un poquito más de agua, pues entonces solamente tiene que colocar un poquito más de tapioca para poder entonces balancearlo. Próximamente aquí vamos a colocar aquí un poquito de sal y todo esto para sal al toque que a usted le gusta. En este caso un poquito solamente ahí, una cantidad breve, y eso es todo lo que necesita para darle el sabor necesario como básica y toda esa cosa ahí. Vamos a colocarla ahí encima y todo eso antes de moverlo más, pero ya ves ahí cómo estará yendo la cosa. Entonces el próximo paso sería entonces mover la masa o la tapioca y ya estuve cómo se pone si usa mucha agua acá. Ya como le dije, básicamente es el ejemplo de cómo usted va a saber si está bien o está mal la consistencia de que usted va a usar. En este momento todavía no está lista, pero sí tiene que tener cuidado si se pone así. Y brevemente entonces vamos a ver qué usted puede hacer ahí. Básicamente usted va a coger, mueve la masa en su mano y así entonces va a desboronarla un poquito así para que entonces pueda tener una consistencia mucho más mejor. Y todo eso es muy importante, recoger la masa, moverla así y esa es básicamente ponerla en esta contextura para entonces poder trabajar ella en lo que es en la parrilla, en un sartén que usted entonces va a poder usar y todo eso ahí. Ya viendo que la masa ya está bien desboronada y de buena consistencia para poder usar, próximamente entonces vamos a usar lo que es un sartén. Vamos a calentar un sartén mientras tanto y después junto vamos a usar lo que es un colador para colocar lo que es la tapioca encima de todo eso ahí. Ya tuve, ya coloqué la masa ahí, haciendo el último toque para entonces colocar lo que es todo la tapioca. Y ahora vamos a colocar aquí lo que es el huevo que ya está batido y está colocado ahí de inmediatamente. Ya la tapioca ya tiene varios minutos ya calentándola. Ya tuve ahí como se mueve un poquito al lado cuando colocamos el huevo ahí. Solamente vamos a dejar que el huevo y la masa se cocine un poquito más antes de hacer cualquier otra cosa ahí mismo. Ahí la volteamos y aseguramos que ya está bien parejita de ambos lados entonces para seguir próximamente. Ok, ya que tenemos ya cada lado cocinado bien, pues entonces la volteamos para el otro lado para que se cocine bien la masa del huevo y todo eso. Sí, aseguramos que todo esté cocido por arriba y por abajo con todo el tiempo. Ahí la volteamos un poquito más para que tú veas el ejemplo cómo se voltea la tapioca y todo eso junto ahí próximamente. Ahí vamos a voltearlo una vez más. Perfecto, ahí la tenemos en el sartén. Próximamente le colocamos entonces lo que es el quesito. Ahí puede ser cualquier queso que usted desea, por en este caso usamos queso mozzarella
ahí en el centro de la masa para que se pueda acoplar y todo eso pegar mucho más mejor. Ya que está así, pues entonces la doblamos por la mitad, así como un sándwich. Así entonces puedes tener, o como un taquito, como ustedes deseen llamarlo, y todo eso así. Ahí lo voltean un poquito más para que se cocine bien el queso y todo eso así. Ahí se está poniendo un poquito difícil para secar la tapioca, pero básicamente ya casi ya está lista para ser servida en el plato. Ahí ya próximamente lo vamos a servir. Ahí tenemos el plato y colocamos ya lo que es la tapioca. En ese sentido ya está lista. Ahí vamos a mostrar ya prontico de cómo se ve y todo eso así en final del día. Ahí vamos a traerlo un poquito para que pueda ver cómo queda todo y así. Mira así como está bien cocinada. Si está así un poquito blanca por encima, todo está bien así. Esto es completamente normal. Ya que tenemos esa versión ya hecha, pues vamos a enfocarnos en la otra segunda versión, que básicamente vamos a colocar lo que es el queso primero y después vamos a colocar la tapioca encima del sartén. Así vamos a hacer un poquito rápido y todo eso, así para que todo no se sobrequeme o una cosa así, así todo se puede acoplar inmediatamente. Igualmente, en esta vez no vamos a esperar que la tapioca se pegue junta, aunque eso es normal para hacer la tapioca. En este caso vamos a colocar lo que es el huevo encima de ella, así para que todo junto rapidito se vaya cocinando todo junto al mismo tiempo, y así va a quedar un poquito diferente este tipo de técnica. Todos acá vamos a hacer ya está regando la tapioca, ya cubrimos el sartén completo acá, y próximamente vamos a colocar lo que es el huevo acá rapidito así. Aquí lo que tiene son 1 minuto o 2, solamente que ya colocamos todo. Vamos ya aquí lo que es colocar el huevo y inmediatamente sin perder mucho tiempo en el hacer y todo eso acá, así como ven. Y próximamente vamos a lo que es mover el sartén para entonces colocar el huevo que sea parejito en toda la parte de la superficie para que todo se caliente muy bien, y así entonces pueda calentarse y cocinarse parejito. Ya que está todo así, pues entonces la volteamos en otro lado para que también se cocine igual y que se cocine parejo, para al final del día poder entonces trabajarla mucho más mejor. Ahí lo colocamos el queso de nuevo ahí, y ya ve que es un poquito diferente, ya más o menos el huevo y la tapioca está como infusada junta ahí y todo así. Ya ve que la volteamos y esta vez ya la doblamos un poquito al lado para que entonces pueda ver cómo queda la tapioca así, y está ese colorcito bien naranjado, bien amarillito, pues está yendo pero muy bien. Y si la volteamos para que todo esté muy a nivel y todo eso acá, ya que esta versión ya terminamos, pues la colocamos en el platico así como hicimos ya anteriormente acá, y ya básicamente ya está lista para comer. Y ahora mismo vamos a mostrar lo que es una pequeña muestra de cómo está. Mira ese color, está bien saludable, también bonito, y tú ves como no sabe ni una gota de lo que es aceite y todo eso. Sí, solamente fue con el sartén, y por eso solamente mover la masa hacia el lado. Y finalmente, no olvide de limpiar su cocina, su estufa, para que la pueda usar el próximo día y nadie se queje de lo que ha hecho en su cocina.